Diputadas y diputados de la Honorable Asamblea Legislativa por el Grupo Parlamentario Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, por este medio expresamos que, Romanos 1, que el artículo 1 de la Constitución contempla que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado por la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y el bien común. Romanos 2, que el artículo 65, inciso 1 de la Constitución establece que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y que el Estado y las personas están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. Romanos 3, que de acuerdo al artículo 66 de la Constitución del Estado dará asistencia gratuita a los habitantes en general en cuanto al tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible, caso en que toda persona esté obligada a someterse a dicho tratamiento. Romanos 4, que la jurisprudencia constitucional relata a la salud mandata al Estado diferentes ámbitos de protección, como la adopción de medidas para su conservación, pues la salud requiere de una protección estatal tanto activa como pasiva contra los riesgos exteriores que puedan ponerla en peligro. De ahí que se deban implementar medidas que desde el punto de vista positivo tiendan a la prevención de cualesquiera situaciones que la lesionen o que restablezca dicha condición, y desde el punto de vista negativo, que evite la comisión de cualquier acto que provoque su menoscabo. Romanos 5, que otra obligación por parte del Estado es el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 2 establece que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y entre las medidas que deberán adoptar los Estados partes se encuentran la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas. Romanos 6, que entre otra normativa internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el mismo Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, obligan y mandatan al Estado de El Salvador a reconocer que toda persona tiene derecho a la salud, estando obligado a garantizar las condiciones necesarias para satisfacer dicho derecho a su población. Por ello debe adoptar medidas para el cumplimiento de compromisos, obligaciones y recomendaciones a favor de la salud de los habitantes de la República, para este caso específico de la pandemia decretada por la OMS. Romanos 7, que el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres establece que podrá declararse estado de emergencia en parte o todo el territorio nacional cuando el riesgo o peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos o ecosistemas lo ameriten, para lo que se tomará como base la evidencia del riesgo o peligro y la ponderación que haga el Director General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Romanos 8, que conforme al artículo 26, inciso primero, de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, el decreto de estado de emergencia supone la conducción ágil, transparente y eficiente del esfuerzo nacional, por lo que la misma indicará las medidas inmediatas que se tomará para enfrentar el riesgo. Romanos 9, que el 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional, aceptando los consejos del Comité de Emergencia de Reglamento Sanitario Internacional. 10, Romanos 10, que el 11 de marzo del 2020 la OMS, ante la grave problemática de salud antes relacionada, declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia por sus alarmantes niveles de propagación y gravedad. Romanos 11, que mediante decreto legislativo número 593 de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 52, tomo número 426 de esa misma fecha, se declaró estado de emergencia nacional, estado de calamidad pública y desastre natural en todo el territorio de la República, a raíz de la pandemia por COVID-19 por el plazo de 30 días. Romanos 12, que la Comisión Nacional de la Protección Civil y Mitigación de Desastres, a instancia del Director General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, propuesto al Presidente de la República de extender el estado de emergencia nacional en todo el territorio nacional, en atención a que a la fecha se ha detectado 117 casos confirmados de personas contagiadas por COVID-19, de los cuales 96 están activos, 15 se han recuperado y 6 han fallecido. Romanos 13, que mediante resolución pronunciada a las 10 horas con 54 minutos del 26 de marzo de 2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia exhortó
al Ministerio de Salud y a la Asamblea Legislativa a regular con urgencia las medidas limitadoras a la libertad física derivada de la grave situación de emergencia por la pandemia del COVID-19, debiendo cumplir con los parámetros establecidos en el Romanos 5, número 2 de referida resolución. Romanos 14, que por resolución pronunciada a las 13 horas con 10 minutos del 8 de abril de 2020, la misma Sala de lo Constitucional reiteró la exhortación hecha a la resolución descrita en el romano anterior al Ministerio de Salud y a la Asamblea Legislativa, añadiendo que se pueden incluir sanciones pecuniarias ante el quebrantamiento de la cuarentena domiciliar. Romanos 15, que la rapidez en la evolución de los hechos relacionados con la pandemia por COVID-19 a nivel nacional e internacional requiere de la adopción de medidas inmediatas y eficaces para proteger la salud y el bienestar de los habitantes, contener la progresión de la enfermedad, así como mitigar su impacto sanitario, social y económico, por lo que es preciso decretar nuevamente el estado de emergencia nacional que establece la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Por lo antes expuesto, con el ánimo de fortalecer y dar cumplimiento a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, pedimos se realicen las disposiciones transitorias para la defensa de los derechos humanos en el marco de la emergencia por la pandemia COVID-19, para lo cual anexamos el proyecto de decreto, que con su venia le daré lectura, señor presidente. Decreto número: la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romanos 1, que el artículo 1 de la Constitución contempla que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado por la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Romanos 2, que el artículo 65, inciso 1 de la Constitución establece que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y que el Estado y las personas están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. Romanos 3, que de acuerdo al artículo 66 de la Constitución del Estado, el Estado deberá asistencia gratuita a los habitantes en general cuando el tratamiento constituye un medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible, caso en que toda persona esté obligada a someterse a dicho tratamiento. Romanos 4, que la jurisprudencia constitucional relativa a la salud mandata al Estado de diferentes ámbitos de protección, como la adopción de medidas para su conservación, pues la salud requiere de una protección estatal tanto activa como pasiva contra los riesgos exteriores que pueden ponerle en peligro. De ahí que se deban implementar medidas que desde el punto de vista positivo tiendan a la prevención de cualesquiera situaciones que la lesionen o que restablezca dicha condición, y desde el punto de vista negativo que eviten la comisión de cualquier acto que provoque su menoscabo. Romanos 5, que otra obligación por parte del Estado es el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En su artículo 12 establece que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y entre las medidas que deberán adoptar los Estados partes se encuentran la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas. Romanos 6, que entre otra normativa internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el mismo Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, obligan y mandatan al Estado de El Salvador a reconocer que toda persona tiene derecho a la salud, estando obligado a garantizar las condiciones necesarias para satisfacer dicho derecho a su población. Por ello debe adoptar medidas para el cumplimiento de compromisos, obligaciones y recomendaciones a favor de la salud de los habitantes de la República, para este caso específico de la pandemia decretada por la OMS. Romanos 7, que el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres establece que podrá declararse estado de emergencia en parte o todo el territorio nacional cuando el riesgo o peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos o ecosistemas lo ameriten, para lo que se tomará como base la evidencia de riesgo o peligro y la ponderación que haga el Director General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Romanos 8, que conforme al artículo 26, inciso primero de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, el decreto de estado de emergencia supone la conducción ágil, transparente y eficiente del esfuerzo nacional, por lo que la misma que indicará las medidas inmediatas que se tomará para enfrentar el gobierno. Romanos 9, que el 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional, afectando los consejos del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional.
Romanos 10, que el 11 de marzo de 2020 la OMS, ante la grave problemática de salud relacionada, declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia por sus alarmantes niveles de propagación y gravedad. Romanos 11, que mediante decreto legislativo número 593 de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 52, tomo número 426 de esa misma fecha, se declaró estado de emergencia nacional, estado de calamidad pública y desastre natural en todo el territorio de la República, a raíz de la pandemia por COVID-19 por el plazo de 30 días. Romanos 12, que la Comisión Nacional de Protección Civil y Prevención y Mitigación de Desastres, a instancias del Director General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, propuso al Presidente de la República extender el estado de emergencia nacional en todo el territorio nacional, en atención a que a la fecha se ha detectado 117 casos confirmados de personas contagiadas por COVID-19, de los cuales 96 están activos, 15 se han recuperado y 6 han fallecido. Romanos 13, que mediante resolución pronunciada para las 10 horas con 54 minutos del 26 de marzo de 2020, la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia exhortó al Ministerio de Salud y a la Asamblea Legislativa a regular con urgencia las medidas limitadoras a la libertad física derivado de la grave situación de emergencia por la pandemia de COVID-19, debiendo cumplir con los parámetros establecidos en el Romanos 5, número 2 de la referida resolución. Romanos 14, que por resolución pronunciada a las 13 horas con 10 minutos del 8 de abril de 2020, la misma Sala de lo Constitucional reiteró la exhortación hecha a la resolución descrita en el romano anterior al Ministerio de Salud y a la Asamblea Legislativa, añadiendo que se pueden incluir sanciones pecuniarias ante el quebrantamiento de la cuarentena domiciliar. Romanos 15, que la rapidez en la evolución de los hechos relacionados con la pandemia por COVID-19 al nivel nacional e internacional requiere de la adopción de medidas inmediatas y eficaces para proteger la salud y el bienestar de los habitantes, contener la progresión de la enfermedad, así como mitigar su impacto sanitario, social y económico, por lo que es preciso decretar nuevamente el estado de emergencia nacional que establece la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Por tanto, en sus facultades constitucionales y a iniciativa del Grupo Parlamentario del FMLN, decreta el siguiente: disposiciones transitorias para la defensa de los derechos humanos en el marco de la emergencia por la pandemia COVID-19. Objeto de la ley: garantizar y preservar el derecho humano a la salud y a la vida de la población salvadoreña en el marco de la emergencia por la pandemia COVID-19. Artículo 1. De derechos y garantías en el ámbito de salud. 1. El Sistema Nacional Integrado de Salud efectuará la evaluación médica con el personal debidamente capacitado bajo las normas técnicas de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, OPS-OMS, con sus equipos de protección personal para su bioseguridad, dando cumplimiento a los artículos 11, 12, 13 y 15 de la Ley de los Derechos y Deberes de los Pacientes y de los Prestadores de Servicios de Salud, al personal que se encuentre laborando durante la emergencia en los distintos centros de trabajo, públicos o privados. Se les proporcionarán los implementos, insumos y equipos necesarios para su protección. 2. Los centros de cuarentena que están bajo la administración y responsabilidad del Ministerio de Salud deberán tener protocolos de atención a las personas. Asimismo, estarán obligados a dar seguimiento a las enfermedades crónicas de las personas que se encuentran cumpliendo cuarentena en dichos centros. También deberán contar con infraestructura, servicios y condiciones sanitarias adecuados para garantizar la dignidad y la salud física y mental de las personas sometidas a tal régimen. Artículo 2. Derechos y garantías fundamentales de la población como medidas inmediatas para la atención de la emergencia, que son las siguientes. 1. El Ministerio de Salud deberá activar un sistema de información de diagnóstico, tratamiento, atenciones médicas y resultados de pruebas alternativas, riesgo, evolución y pronóstico de pacientes con COVID-19, el cual deberá brindar información clara y oportuna exclusivamente al paciente y sus familiares. 2. El Ministerio de Salud deberá remitir a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos la información de los lugares que utiliza como centros de contención, los datos de las personas que están en cada uno de ellos y las pruebas aplicadas a estos. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tendrá acceso irrestricto para verificar las condiciones en que se encuentran las personas sujetas a cuarentena. 3. Derechos de los salvadoreños miembros de su familia nuclear y extranjeros residentes
a ingresar al país por los aeropuertos, puertos, aduanas o puntos fronterizos legalmente habilitados para tal efecto, quienes podrán ser sometidos a medidas individualizadas de cuarentena o, según el caso, internamiento sanitario forzoso o en centro de contención o centro hospitalario, dentro de protocolo elaborado por el órgano ejecutivo, el cual deberá ser apegado a los aspectos mínimos relacionados en la resolución de admisión emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el amparo de referencia 167-2020. 4. A los salvadoreños, su familia nuclear y extranjeros residentes en el país que ingresen al territorio provenientes del extranjero deberán hacerles la prueba de COVID-19 de conformidad a los protocolos dictados por el Ministerio de Salud a más tardar dentro de los 5 días de su ingreso al país. Dependiendo de su resultado, se seguirá lo establecido por el Ministerio de Salud. 5. En caso que la persona fuere remitida a un centro de confinamiento forzoso o hospitalario, las autoridades de salud tienen la obligación de informar en un máximo de 24 horas a los familiares de la persona en cuarentena o a quien ella indique. 6. El Estado deberá garantizar a través del Sistema Nacional de la Salud Pública y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social la atención y el suministro de medicamentos de aquellas personas con enfermedades comunes y crónicas. 7. En el caso de las personas que estén en cuarentena en centros de confinamiento forzoso o domiciliar y que padezcan de una enfermedad crónica, tendrán derecho a que se les suministre la medicina que requiera sin ningún costo, a que éstas puedan ser suministradas o que éstas puedan ser suministradas por sus familiares o empresas aseguradoras. 8. El Ministerio de Salud coordinará con el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte para el traslado del personal médico, enfermeras y todo el recurso humano de los diferentes hospitales y centros de contención asignados para enfrentar la pandemia del COVID-19 que no posean vehículo propio y que se les dificulta transportarse de su vivienda a los centros de trabajo y viceversa, con el fin de facilitarles la movilidad y evitar discriminación a dicho personal. Artículo 3. El Ministerio de Trabajo deberá presentar un informe a la Asamblea Legislativa cada 15 días y que deberá contener al menos 1. Cantidad de denuncias recibidas, 2. Número de inspecciones realizadas en los lugares de trabajo a raíz de las denuncias y los informes respectivos, 3. Resoluciones o medidas adoptadas en cada caso. Artículo 5, por el 4 que aparece aquí porque ya está en la ley de emergencia. Diría así el artículo 5. El Ministerio de Salud, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional Integrado de Salud, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, rendirán los informes detallados y relacionados con este decreto cada 15 días al órgano legislativo. Sin perjuicio a lo anterior, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada deberán de informar detalladamente a la Asamblea Legislativa en los mismos plazos sobre las distintas actividades realizadas en el marco de este decreto. Artículo 6. La persona que transgreda el control sanitario será sancionada de la manera siguiente. A. Multa. La persona que incumpla con la prohibición de circulación o que no tenga su justificación alguna será sancionada con el equivalente a un monto va desde medio salario mínimo del sector comercio y servicios hasta 10 salarios mínimos de dicho sector, conforme lo establecido en el Código de Salud, y le será ordenado regresar a su domicilio. B. Servicios sociales prestados a la comunidad. La multa podrá permutarse por servicios sociales prestados a la comunidad. En ambos casos, la sanción será hecha efectiva una vez transcurrida la emergencia nacional. El servicio social prestado a la comunidad se computará con un mínimo de 48 horas y un máximo de 100 horas, el cual consistirá en limpieza de parques, calles, plazas o lugares públicos. Artículo 7. Los funcionarios y empleados públicos o agentes de autoridad que en el ejercicio de las facultades otorgadas por el presente decreto
afecten derechos constitucionales responderán personalmente por las infracciones penales, administrativas o civiles correspondientes. Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo de San Salvador los 16 días del mes de abril del año 2020. Leída la iniciativa y el respectivo decreto, señor presidente. Vamos a votar